una música? No, hay música. Ah, ok. Ok. Sí. Las voces en mi cabeza me dicen otra cosa, pero no música. ¿Listo? Buenos días a todos. Verdaderamente es un placer estar acá nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre el señorío de Dios y me parece que es bien importante que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, realmente sepamos quién es el Señor de nuestras vidas. Am, eh, Estábamos cantando precisamente esa canción y vino a mi mente lo que significa realmente conocer, saber con quién estamos tratando. Estoy seguro que si a nosotros nos dicen, ahí viene el presidente de la República, nosotros haríamos o nos compartiríamos, de pronto haríamos cosas diferentes, ¿verdad? Am, mm, Cuando estamos en la grandeza, frente a la grandeza de alguien, nosotros tratamos de portarnos a la altura con esa persona, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos en la presencia de Dios, a veces pareciera que estamos olvidando realmente la santidad de Dios. Dios es santo. La palabra dice en Apocalipsis que sus ángeles están en su presencia todo el tiempo cantando aleluya, adorándole. Santo, santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Que los ángeles gritan la santidad de Dios. Y esos son los ángeles. Imaginémonos a nosotros, que era lo que les estaba diciendo también en medio de la alabanza. Cerremos nuestros ojos y cuando nosotros abramos nuestros ojos en la presencia del Señor, lo único que vamos a hacer es eso, cantar y gritar su santidad. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente. Tiene que haber diferencia entre nosotros los llamados cristianos, mal llamados cristianos o bien llamados cristianos. Tiene que haber una diferencia. Y por eso Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que ser luz entre las tinieblas, la sal del mundo. Tantas cosas que dice que nosotros tenemos que ser una diferencia. ¿Para qué? Esta semana ocurrió algo bien interesante y es que nosotros conocimos con Pili a alguien, una pareja que la conocimos hace como 1 año y medio, 2 años. Se movieron al vecindario y apenas se movieron, pues nosotros los conocimos. Y el señor se retiró de la compañía donde estaba trabajando, abrió su propia compañía. Me encontré con él hace 3, 4 días y me muestra su camioneta, toda la inversión que hizo. Le dije, felicitaciones, me alegra mucho por eso. Qué bueno que estás saliendo adelante con tu compañía. Me dice, sí, pero en la familia no. Le digo, ¿puedo saber qué pasa? Y ese señor empezó a llorar y a contarme lo que estaba pasando. Su esposa lo dejó, se llevó a los niños a otro estado. Les pido que oren por él, no necesitan saber nombres, pero oren por él. Entonces, vuelve a mí la pregunta otra vez, y es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Ustedes no se dan cuenta que ustedes son las personas que van a llevar esperanza a otras personas? Ustedes son las personas que van a escuchar a las otras personas pasando la miseria de la vida, las cosas que les pueden doler, y nosotros tenemos las respuestas. ¿Y todo por qué? Porque estamos precisamente llevando, transportando la palabra de Dios y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, todo se trata de señorío. Si Jesucristo, si Dios realmente es el Señor de nuestras vidas, tiene que haber algo diferente. Y la gente lo va a ver. No se trata de lo que hablemos, de lo que no hablemos, se trata de cómo vivimos. Ayer hablaba con alguien acerca de eso y le decía, se trata de cómo nosotros vivimos. Y si vivimos recordando la santidad de Dios cada día, vamos a vivir bien. ¿Vamos a tener problemas? Sí. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Y vive uno mejor, y vive uno mucho mejor. Entonces hablamos de la santidad y hablamos también de la salvación. ¿Por qué hablamos de la salvación? Pero hay muchas personas, no, yo soy bueno, yo merezco ir al cielo. ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande? Porque si yo siendo bueno puedo llegar al cielo, ¿para qué vino Jesucristo a morir en la cruz? No hay ninguna razón. No hay absolutamente ninguna razón para que pensemos que yo siendo bueno me merezco el cielo. ¿Para qué Jesucristo murió en esa cruz? Jesucristo murió en esa cruz. También hablaba con alguien esta semana. Jesucristo murió en esa cruz, resucitó a los muertos porque tenía que pagar lo que nosotros tenemos que pagar. Aquí no hay ninguno bueno. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde
todos somos pecadores. Y doy gracias a Dios. Porque el día que creamos que somos todos unos santos, es mejor cerrar la iglesia. Entonces, partiendo de eso, ya podemos seguir con nuestra prédica. Y vamos a Mateo capítulo 7. La semana pasada estuvimos hablando de algo bien interesante. Jesucristo se encuentra con un grupo de personas y se encuentra sorprendido porque les dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Ustedes me llaman Señor, Señor, y hacen lo que ustedes quieran. Apártense de mí. Les dice: apártense de mí. Ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y hoy vamos a ver entonces el segundo grupo, otro grupo de personas que Jesucristo dice, le da como un dolor de cabeza a ver esto. Mateo 7:21, empezamos en Mateo 7:21. En Mateo 7:21 nos dice, ¿no está funcionando? Ok. No está funcionando. Ok. Voy a leer entonces, obviamente. Dice, no todo el que me dice, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y paremos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros en las iglesias nos enseñan, cuando nosotros oramos tenemos que decir Señor, Señor X, Señor esto, Señor aquello. Y resulta que le decimos Señor, Señor, y dice, Jesucristo está diciendo, no todo el que me llame Señor va a entrar al cielo, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Imagínense nosotros estar sentados en una iglesia y pensar, ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿No les parece que ahí hay algo como que nosotros deberíamos decir, wow, hay algo aquí mal? La pregunta que nosotros deberíamos hacernos y poder contestar todas nuestras vidas es, ¿por qué estamos vivos todavía? Si ya hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo ya sé, en mi caso, sé perfectamente que yo cierro mis ojos, me morí y entro a la presencia de Dios inmediatamente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vivo cada día? ¿Para qué vives tú cada día? ¿Cuál es la razón de existencia de nuestro ser cada día? Y pregúntense eso. Porque Jesucristo está diciendo, la única persona que merece llegar al cielo es la que hace la voluntad de Papá Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que en la vida de cada uno es diferente. El propósito de vida de Pili, incluso que estamos casados, que somos uno, es diferente al mío. Y nosotros tenemos que encontrar ese propósito y tenemos que vivir ese propósito. Entonces sigue en el verso 22 y en el verso 22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y subrayé precisamente esas, profetizamos, echamos demonios, hicimos milagros. Señor, en tu nombre yo cantaba aquí. Pero miren la respuesta de Dios. En el siguiente verso dice, en Mateo 7:23. 23 dice, en el 7:23 dice, les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Imagínense la sorpresa que nos vamos a llevar en el cielo si la respuesta de Dios, ahora lo estoy sacando de la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo, ¿ok? Y Dios está diciendo, entonces les diré claramente, concisamente, directamente, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si hicimos milagros en tu nombre, sanamos personas en tu nombre, le dimos comida al pobre, al hambriento en tu nombre, abrimos la puerta de nuestras casas al que no tenía techo en tu nombre. Le dimos de beber a las personas que tenían sed en tu nombre. Todo lo hicimos por ti. Y Jesucristo está diciendo, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de Dios. Y quiero que quede eso bien claro. Bien claro. Ya van a saber por qué. Porque el tema del señorío
es algo que nosotros debemos mantener muy en serio. Y es algo que debe ser, obviamente, primero la salvación en Jesucristo y segundo, el señorío de Dios en nuestras vidas. Es que de eso se trata, ser discípulo de Dios, de Jesucristo. Si no queremos llamarnos cristianos. Ser discípulo significa eso, seguir los pasos. Entonces me está diciendo que hay un grupo de personas que pretende conocer a Dios porque le decían Señor, Señor, oraban, hacían milagros, iban a la iglesia y hacían una cantidad de cosas. Pero el Señor le está diciendo, no los conozco, no los conozco. No los conozco para absolutamente nada. Pero si yo fui el líder de alabanza, yo tocaba los tambores, yo era ujier, yo recibía los diezmos, yo manejaba el dinero de la iglesia, yo era el pastor de la iglesia, no importa, no importa. Va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí las cosas se ponen bien serias, ¿verdad? Bien serias. Jesús en pocas palabras nos está diciendo en Mateo 7 que va a haber una gran multitud de personas que cree que va a entrar al cielo y no lo va a hacer. Miren estas estadísticas. 31% de los, esto es unas estadísticas de iglesias cristianas, dice 31% de nuestros miembros que faltan al culto más del 75% de las veces. Pero son miembros de la iglesia y no se les ve el 75% de las veces de los servicios de la iglesia. El 35% de los miembros nunca asistirán a otra cosa que no sea el servicio de adoración dominical. El 35%. Yo solo voy los domingos de vez en cuando. El 52% no ha asistido a un estudio bíblico en 2 años. El 52%. Y el 68% nunca ha diezmado. Estas estadísticas no son de nuestra iglesia, pero se parecen tanto. Se parecen tanto. Uno dice, cuando yo vi estas estadísticas, yo dije, sería que nos preguntaron a nosotros, a Iglesia La Esperanza, porque se parecen cantidades. Entonces, ¿cómo es posible que con estas estadísticas todavía haya personas que digan, Dios es mi Señor? Y Jesucristo está diciendo en pocas palabras, me sorprende incluso que algunas personas me llamen Señor y no sepan cuál es mi voluntad. Me sorprende todavía que algunas personas me llamen Señor y sigan manteniendo una religión. Como cualquier otra religión en el mundo. No estoy hablando de que es que los budistas, es que los israelitas. No, como cualquier otra religión. Esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer. Cuando Dios dice claramente, no solo ámenme, ámenme. Y cuando ustedes me amen a mí, yo les voy a dar mi voluntad en la vida de ustedes. Y cuando ustedes sepan mi voluntad, les voy a dar obviamente el Espíritu Santo para que puedan cumplir la voluntad. Porque muchas veces lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros no queremos hacerlo. Gran parte de las veces. Pero está diciendo, apártense de mí. Entonces hay 3 cosas que Jesús nos dice acerca del señorío. Él está diciendo, lo primero, decir las palabras correctas no me van a llevar al cielo. ¿No se han dado cuenta que nosotros empezamos a obtener una nueva jerga? Hablamos del mundo, del enemigo, el mundo, el enemigo, y todas esas palabras que cuando llegan unas personas que no conocen la jerga, empiezan a preguntar, ¿esta gente de qué está hablando? ¿Cuál mundo? Si vivimos en el planeta Tierra, ¿cuál enemigo? Si esto es un país libre, se supone que no tenemos enemigos. Rusia nos está invadiendo, la China, ¿qué pasó? Norcorea. No. Y empezamos a decir palabras que parece que fueran correctas, pero que no nos hacen salvos. Simplemente aprendemos una nueva jerga, un nuevo lenguaje. Entonces, el primero, las palabras correctas no me llevarán al cielo. En segundo lugar, también vemos que hacer buenas obras no es suficiente para entrar al cielo. Entonces, puedo entrar a la iglesia, puedo decir que Señor es mi pastor, nada me faltará, predicar y recitar el verso 23, el Salmo 23, y podemos hacer todo ese tipo de cosas y empezar a hacer una buena cantidad de obras. Vamos a choices, recibamos dinero, hagamos esto, hagamos lo otro.
Y las iglesias ahora se están llenando de activismo puro. Hagamos. Y hay muchas personas que no les gusta nuestra iglesia porque nosotros no estamos haciendo. ¿Y para qué seguimos haciendo si falta la gente que quiera hacer? ¿No se han dado cuenta de eso? Acabamos de cancelar entonces un almuerzo porque hay gente que no quiere. Pero el Señor es mi Señor. Wow. A mí me parece eso triste. Y el tercer lugar, hay 3 clases de personas cuando se trata del señorío. Y escuchen estas 3 clases de personas. Hay quienes no lo llaman Señor y no hacen las cosas que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque no me interesa. Dios no existe. ¿Quién va a ser Jesucristo si Dios no existe? Nadie. Son cuentos, son historias. La gente que no tenía nada que hacer entonces inventó 66 libros y los 66 libros los recopilaron en cientos y cientos de años, y entonces eso debe estar lleno de errores. Este libro debe estar lleno de errores, y yo mejor no, prefiero decir que Dios no existe. No lo llaman Señor, no hacen las cosas que Jesús dijo, pues sencillamente porque no les importa. Hay quienes lo llaman Señor, pero no hacen las cosas que Jesús dijo. De eso se están llenando las iglesias. Jesús es mi Señor. Dios es mi Señor, pero yo no voy a hacer lo que el Señor me pide que yo haga. Yo decido si voy o no voy. Yo decido si hago o no hago. Yo decido si doy o no doy. Yo decido si sirvo o no sirvo, porque es mi vida. Y hay quienes lo llaman Señor y hacen las cosas que Jesús dijo. Y ahí vienen que hay quienes lo llaman Señor, hacen lo que Jesús dijo. Esas son las personas que Jesucristo les va a decir bienvenidos. Entonces estamos hablando de algo bien serio y algo muy fuerte, y es la salvación nuestra. ¿Quién dijo que por el hecho de seguir una religión nosotros vamos a entrar al cielo? ¿Dónde dice eso? ¿Y dónde quedaría escrito algo tan absurdo como eso? Porque en el momento mismo en que nosotros pretendamos llegar al cielo por hacer X o Y cosa, estamos negando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Inmediatamente. Porque si yo hago algo, ¿de qué sirve que Jesucristo haya muerto? Y si yo hago o dejo de hacer esto, entonces ¿de qué sirve que Jesucristo haya resucitado? ¿Se dan cuenta de la seriedad del señorío de Dios en nuestras vidas? Y seguimos, en el verso 24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, ojo, todo el que me oye, y las pone en práctica, o sea, no solo escucha, ay, qué mensaje tan bonito el del domingo, el Señor habló a mi vida. ¿Qué hizo? Nada. No la transformó, no cambió, no hizo absolutamente nada. Thank you. Dice, el que me oye y las pone en práctica, y dice Jesucristo, porque está la palabra de Jesucristo, no soy yo, nuevamente, dice, el que las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Podemos decir, no, pero es que aquí las casas están construidas para huracanes hasta de categoría 4. ¿Saben qué? No está hablando de las casas, está hablando de su hogar, de su vida, de su familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted viviendo en esas 4 paredes, sean de lujo o no sean de lujo? ¿Cómo es su relación primero con Dios? Primero con Dios. Porque si su relación con Dios, no importa qué haga, no importa qué trate de hacer, nada va a salir adelante. Nada. Y si no me creen, aléjense de la palabra de Dios y aléjense de Dios. Pero dice, si ustedes escuchan, hacen, van a ser prudentes. Y cuando lleguen los problemas, ojo, porque nos está diciendo, y no van a tener problemas, a eso vengan a Jesucristo, que la vida va a ser perfecta. Ahí no está diciendo, van a llegar lluvias, van a llegar tormentas, van a llegar huracanes. Pero cuando lleguen esos huracanes, su hogar, su familia, las cosas por las que ustedes luchan cada día, se van a mantener. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo el señorío de Dios en mi vida. No es una religión más, no es un cuento más, no son historias que tenemos que hacer.
Y dice, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. Y puedo ir a muchísimos versículos de la palabra donde dice, es Jesucristo y seguirá siendo Jesucristo. No se trata de religiones nuevamente. Es Jesucristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Qué están haciendo tus nietos? Es que ahora tenemos que hablar, bueno, algunos bisnietos, ¿no? Sí. Los nietos, los bisnietos, los hijos. ¿Cómo están ellos? ¿Puedo hacer algo? Claro que puedo hacer algo. Y lo primero que tengo que hacer es doblar rodilla ante la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor y pedirle a que nuestro Dios, nuestro Señor, haga la obra que la va a hacer. Porque Él ha prometido, todo lo que pidas en mi nombre, acorde a mi voluntad, os será dado. Entonces, ¿por qué entramos a su presencia como, ¿será que va a pasar? ¿Qué está pidiendo? ¿Está pidiendo algo que es la voluntad de Dios? Sí. Entonces, deje de estar hablando, ¿será que va a pasar? Va a pasar. Va a pasar en el tiempo de Dios, pero va a pasar. Pero todo el que me oye, el otro ejemplo, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Voy a vivir mi vida como ya a mí me plazca. En realidad las cosas que Dios quiere que yo haga o deje de hacer no me interesan. Y cuando nos damos cuenta, si miramos atrás, nuestras vidas son un desastre. Son un desastre. ¿Pero por qué desastre, pastor? Si tengo mucho dinero, tengo posición y posesiones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con la única persona que interesa tener una buena relación con Dios? Y siempre digo, y lo continuaré diciendo, ¿qué pasa si me muero hoy? Si yo dejo para mañana tratar de arreglar mi situación y mi vida, ¿cuántos se murieron y no dejaron listo absolutamente nada? Pero principalmente su salvación. La salvación tuya y mía están en nuestras manos, iglesia. Ya Dios hizo todo. Y está diciendo, si ustedes oyen y no ponen en práctica lo que están haciendo, serán insensatos. Esa palabra está bien bonita, les cuento. Yo lo hubiera dicho con otra palabra. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. O sea, los mismos problemas que las otras personas. ¿Se dan cuenta? No está agregando ni quitando problemas. Son los mismos problemas que ustedes y yo tenemos, son los mismos problemas que tienen las personas que no creen en Dios, o que no siguen a Dios, o que están siguiendo religiones. Son los mismos problemas. Mírenlos y verán. La diferencia es que en nuestros problemas tenemos un Dios que pelea las batallas por nosotros. En nuestros problemas nosotros tenemos a un Dios que nos escucha y hace las cosas que nos benefician a nosotros. Tenemos un Dios que siempre va a estar adelante. Los otros van a pensar que el gobierno les va a solucionar, que el papá les va a solucionar, que el tío les va a solucionar. No, ninguna de esas cosas van a funcionar. Y miren cómo termina, grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Y no estamos, nuevamente vuelvo a decirlo, no se trata de plata, posesiones o posiciones. Estamos hablando de una vida que valga la pena vivir. Una vida que uno se pueda sentar, ver un atardecer y decir, gracias Señor. Todo lo que puedo arreglar, ya lo arreglé. Y todo lo que no puedo arreglar está en tus manos, Señor. Gracias. Gracias. Puedo descansar, puedo vivir tranquilo sabiendo tú estás en control de mi vida. Amén, iglesia. Entonces, cuando nosotros morimos, vamos a ver algo como es esto. Vamos a llegar, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si no solo la escuchamos, sino la obedecemos, vamos a escuchar una bienvenida. Y es Dios mismo. Ven, entra en el gozo de mi reino. Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Y una palmadita en la espalda. Eso es preferible que como la ilustración que les dije de una vez de que cuando fuimos a Universal, Pili quería ver el Grinch y teníamos boletas para entrar dizque todo el año, pero podíamos entrar todo el año menos a ver el Grinch.
Entonces, cuando llegamos ahí, pues para las personas que no han escuchado esto, cuando llegamos ahí y llegamos a la entrada de Universal, nos dicen, oh sí, pero hoy es un día en el que no pueden venir a ver el Grinch. Y nosotros, ¿cómo así si pagamos todo el año para todos los días? Sí, pero no para este de hoy. Y la cara de esa señora, que yo la puse en una foto, la cara de... ¿Se imagina las caras nuestras si fuera Dios el que nos dijera, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores del mal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos hombres, el sensato y el insensato, no hay otra palabra, es obediencia. Y es obediencia a algo que Javi ahí con su nadito de perro ha venido predicando una y otra vez. No sé si ustedes han visto los mensajes de Javi, los he estado estudiando una y otra vez. Y de lo único que habla central, no de lo único, el mensaje central es obediencia, iglesia. Y le doy gracias a Dios porque Javi ha traído esos mensajes. Y precisamente por eso empezamos a hablar del señorío. Porque la única diferencia entre el señorío o no señorío de Dios es obediencia. Si yo no quiero obedecer, Jesús no es mi Señor. Si yo no quiero obedecer, debo revisar qué hay en mi corazón que me impide llegar realmente a la presencia de Dios. Adorarle porque Él es santo. Entonces el problema no son los cimientos, el problema es obediencia. Y Jesús está diciendo que el fundamento determina el éxito o el fracaso de nuestras vidas. El fundamento es obediencia o desobediencia. ¿Cuál de los dos? Y cuando nosotros nos plantamos ahí, las cosas van a ser completamente diferentes. Porque tus problemas espirituales podrían resolverse hoy si simplemente decidiéramos, voy a obedecer a Dios por completo. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios por completo? Porque nosotros no le conocemos y no confiamos en Él. No le conocemos y no confiamos en Él. Ya Dios me estaba llamando a retirarme de ese trabajo, de verdad que sí. Y me retiro y siento una paz espectacular. Estamos viviendo lo más de sabroso. Ya mi mujer me quiere otra vez. No, imagínense, pero porque Dios está diciendo y está pidiendo algo. En el momento en que nosotros obedecemos, empieza uno a vivir una cosa diferente, a sentir algo diferente. ¿Por qué? Porque es cuando es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo sí confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío plenamente en ti. Y sé que lo que tú vas a hacer en mi vida va a ser para mi bien. Ustedes no se han dado cuenta que cuando nuestros hijos se enferman, nosotros llegamos con una cucharada de lo que sea. De lo que sea. A veces las abuelas, acabo de recordarme mi abuela que llegaba con unos remedios que uno decía, yo creo que esta señora me quiere matar. ¿Sí? Pero llegaba con ese amor y uno decía, abra la boca y uno la abría. ¿Por qué? Porque uno confía en la abuela. Porque uno confía en esa persona. Porque uno sabe perfectamente que lo que va a hacer esa persona va a ser por el bien de uno. ¿Por qué no confiamos así en Dios para entregarle nuestro señorío? ¿Por qué no confiamos realmente en Dios para decirle, Señor, yo confío plenamente en ti, haz lo que quieras con mi vida? Haz lo que quieras, estoy dispuesto a servirte. Y de acuerdo a las estadísticas que vimos de las iglesias, pues resulta que no es cierto para muchas personas de la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia para que no vayan a decir de la iglesia de la esperanza. Ven y entra en el gozo de mi reino. Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Para poder recibir esas palabras tenemos que recordar algo. Dios ha hecho tantas cosas por ti. ¿O no, iglesia? Dios ha hecho tantas, y no se trata de suerte, no se trata de absolutamente nada diferente a Dios protegiéndonos y bendiciéndonos. Debe entristecerse el corazón de Dios al vernos tratar de arreglándolas por nosotros mismos. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos que parecen gallinas criando patos, ¿sí? Tratando de salir adelante en la vida y no tienen rumbo. ¿Qué uno hace? Padres, ¿qué uno hace? Ven acá, ¿cómo te puedo ayudar?
porque entristece el corazón. Cuando uno los ve bien, ¿quién se pone triste de ver bien al hijo o a la hija? Donde hubieran dicho yo, mejor dicho, cerramos. Nadie, nadie. Pero cuando uno ve que el camino no va, entonces uno llega ahí, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? Lo mismo ocurre con Dios. Y si nosotros recordamos realmente todo lo bueno que ha hecho Dios en nuestras vidas, vamos a confiar más en Él y podemos rendirnos realmente a su señorío, iglesia. Pero nosotros, miren esas rosas rojas ahí. Nosotros solemos olvidar las promesas y las bendiciones que Dios ha hecho y ha obrado en nuestras vidas. Y por eso caminamos con temor. Y por eso nosotros entonces decimos, no sé si yo voy a dejar esta área de mi vida en manos del Señor. O sea que Dios es el dueño. ¿Qué no le pertenece a Dios, iglesia? Todo es suyo. Todo es suyo. Con temor, cada uno de mis hijos, en el momento en que los cogí en mis brazos por primera vez, los levanté y con temor, con el temor que ustedes no se imaginan, Señor, aquí te lo entrego, aquí te la entrego. Haz con ellos lo que tú quieras, Señor, porque sé que lo pongo en tus manos y ahí va a estar bien. Eso es lo más preciado que uno tiene. Mire, estos dos se durmieron. Y es eso. Pero es lo más preciado que uno tiene, podérselos entregar a Dios sabiendo, son de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Segundo, Dios pagó por nosotros. En esa cruz Él pagó todo. Entonces se dan cuenta, si nosotros recordamos que realmente Jesucristo pagó por todos nosotros, que Dios es el dueño de todas las cosas, que nosotros tenemos que sentarnos, aunque sea una vez al día, y empezar a recordar todas las bendiciones de Dios durante el día. Porque es que si yo les digo, recordemos todas las bendiciones de Dios durante nuestra vida, una memoria como la mía, ya se me olvidó lo que pasó hace 2 años. Pero si ahí digo, ¿y qué tal si empiezo a pensar de todas las bendiciones de Dios hoy? Y apenas son las 11:27. Y Dios me ha bendecido tanto hoy. Dios me ha bendecido de una forma impresionante hoy, que incluso una de las bendiciones le dije a Pili, préstale atención a esto. Dios nos está bendiciendo nuevamente. Dios es grande. Y nos tiene que maravillar. Tiene que romper nuestros corazones el ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Dios es grande y maravilloso, y cada vez que ocurre algo en nuestras vidas que no debería ser, es porque nosotros tomamos la decisión de alejarnos. Pero si nos mantenemos firmes, Dios va a bendecir. Si nos mantenemos firmes, vamos a recordar cada una de sus promesas y de sus bendiciones. Si nos mantenemos firmes, podemos llegar a su presencia y escuchar su susurro. Siempre, siempre, no dice algunas veces, porque Jesucristo dice, lo compararé como un hombre sensato. Es tiempo de que empecemos realmente a obedecer a Dios. Es tiempo que realmente nuestras vidas reflejen a quién seguimos y quién es el Señor. Así el resto de las personas no lo escuchen o no les interese, está bien. Si no les interesa, oremos por ellos. Porque fuimos nosotros los que a nosotros no nos interesaba hace unos cuantos años, ¿verdad? Oremos. Llamémoslos, busquémoslos. Pero que no sea solo el pastor. Porque estoy seguro que si voy yo, van a pensar que vengo a regañar o a pedir los diezmos. Como si no me conocieran. No me interesa eso. A mí no me interesa ni la plata, ni los diezmos, ni me interesa absolutamente nada diferente a Dios y la bendición de ustedes. Ustedes son su pueblo, ustedes son sus hijos y Dios tiene grandes cosas para ustedes. Y así como me gozo viendo a mis hijos prosperar,
me gozo al verlos a ustedes prosperar. Son mis hermanos y les amo. Me encanta ver cuando ustedes prosperan, cuando tienen una relación bonita, cuando tienen una familia fuerte, cuando todos le sirven al Señor. Esa foto que están viendo ahí, así pasado, botando baba ese gordo, esa es una familia hermosa. Me encanta ver eso. Eso es la iglesia. No se trata de llenar esto aquí un pocotón de gente que ni saben para qué están aquí, gritando aleluya, gloria a ti Señor, y golpes de pecho y botémonos al piso y demos más plata, porque nada de eso nos va a dejar la entrada al cielo. Reconozcamos el señorío de Dios, escuchemos su palabra, obedezcámosle y vamos a recibir: ven y entra en el gozo de mi reino. Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Oremos. Padre Celestial, gracias por esa palabra, Señor. Gracias porque tú nos estás retando a cambiar nuestras vidas por completo, Señor. Hay muchos aspectos de nuestras vidas que de pronto a ti no te los hemos entregado. Hay muchos aspectos de nuestras vidas que todavía seguimos guardando solo para nosotros, Señor. Por favor, revélanos esos aspectos y ayúdanos realmente a decir: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. A confiar plena y completamente en ti, en tus promesas, en tus bendiciones, en tu palabra, en tu poder, en tu sabiduría, en tu grandeza, Señor. Ayúdanos a comprenderla y a realmente a confiar en todo eso, Señor, para botarnos en tus brazos, Padre Celestial. Te pido por aquellas personas que de pronto no están acá, que de pronto tú vas a hacer que ellos escuchen este mensaje en cualquier lado donde estén, en cualquier país donde se encuentren o aquí también, Señor, para que tú hables a sus vidas de una manera que puedan cambiarla, Señor, para que realmente podamos ser luz entre las tinieblas, sal del mundo, el gozo de muchas personas y brindar la esperanza que tú ya nos has dado a nosotros, Señor. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Miércoles depende del huracán, ¿no? Sí, si el huracán es grande, todos vamos a comer donde Roberto. Gracias, Roberto. Robert va a cocinar.